Mauricio Funes, en nombre de Radio Nederland, nuestro agradecimiento por este tiempo y por esta entrevista. Por primera vez en décadas, la exguerrilla salvadoreña tiene la oportunidad real de hacerse con el poder de la presidencia del país. ¿Qué explica esta posibilidad de que la exguerrilla domine de esta forma el panorama político nacional? Yo diría que es una combinación de dos factores, uno exógeno a la evolución política que ha tenido el FMLN y otro atribuible a la madurez y al ajuste que ha ido haciendo el FMLN tanto de su discurso como de su visión de la realidad de las exigencias del momento. ¿A qué variable exógena me refiero? Al ejercicio del poder por parte de la derecha. Son ya 20 años de ejercicio del poder. No es la cantidad de años aquí lo determinante, es la forma como se ha ejercido el poder. Cuando el poder se ejerce en forma excluyente y cuando se concibe al aparato público como que si fuera patrimonio de un pequeño grupo, de tal manera que las políticas públicas se diseñan y se implementan para favorecer a este pequeño grupo económico en detrimento del resto de la sociedad, eso acaba desgastando y acaba provocando rechazo, hastío. Y eso es lo que está enfrentando el partido en el poder. Después de 20 años, de 4 periodos presidenciales, donde Arena hace 20 años ofreció un crecimiento acelerado y vigoroso y hacer de El Salvador la economía más dinámica y competitiva de la región, y al final lo que tenemos es un crecimiento frágil y fragmentado que está más en función de la dinámica externa y particularmente de la recepción de remesas que envían los 2,8 millones de compatriotas que están viviendo y trabajando en los Estados Unidos y Canadá, después de 20 años y no haber logrado el bienestar, no haber logrado reducir la pobreza ni la brecha social como se ofreció, obviamente que eso provoca desgaste. Dijéramos que la población está preparada para la alternancia en el ejercicio del poder. Pero también hay una variable atribuible al mismo desarrollo y madurez política del FMLN. El FMLN fue guerrilla y hace 17 años dejó las armas y firmó la paz, y desde entonces ha comenzado a construir institucionalidad y ha respetado las reglas del juego democrático. Ha participado ya en 3 elecciones presidenciales y 4 legislativas y municipales, y ha ido adquiriendo mayor confianza de parte de la población. Tiene ahora la segunda bancada más numerosa, de 84 diputados, 32 diputados son del FMLN, gobierna las principales ciudades. En términos relativos, gobierna más salvadoreños y salvadoreñas de los que gobierna Arena, porque de los 262 municipios gobierna en 58, incluyendo la capital y los municipios de lo que se ha dado en llamar el Gran San Salvador, es decir, las grandes ciudades que están en la periferia de la metrópoli. Esto crea confianza. Y el FMLN ha venido madurando y evolucionando en su discurso. El FMLN en estos momentos se plantea el fortalecimiento democrático del país, hacer viable la democracia en El Salvador, y para eso hay que hacer que se respeten las leyes y que se respeten las instituciones, sobre todo el marco constitucional. Esta mezcla de desgaste, de hastío de parte de la población frente a un partido ineficiente que no ha podido traer ni el crecimiento anunciado de su economía, ni tampoco el bienestar esperado en su población, con una fuerza que ha ido adquiriendo madurez y confianza como para controlar al Ejecutivo, es lo que explica que ahora nos encontremos más cerca que en el pasado de poder ganar la elección presidencial. Antes de entrar en el detalle de lo que usted acaba de comentar, una cosa muy distinta es estar en el otro lado de la acera, me refiero como oposición a llegar a la presidencia del país. Y hay ejemplos muy claros, y sobran ejemplos claros en América Latina, de que una cosa no necesariamente significa la otra. Usted insiste en el punto de que está suficientemente madura la propuesta política. ¿Qué garantiza eso? Bueno, los hechos, los niveles de confianza que hemos ido construyendo. Si usted revisa todas las encuestas de opinión desde que fue lanzada la fórmula presidencial, eso ocurrió el 11 de noviembre del año 2007. Llevamos un año de que fue lanzada la fórmula presidencial, y en ese año todas las encuestas de opinión, todas las encuestas que recogen intención de voto nos colocan arriba en intención de voto, como candidato y como partido. Claro, hay encuestas de encuestas, hay unas que nos dan 2, 3 puntos de diferencia, hay otros que nos dan hasta 16 puntos de diferencia. Yo me fío en aquellas encuestas que a lo largo de sus mediciones han demostrado ser confiables en sus proyecciones electorales, particularmente la encuesta de la Universidad de los Jesuitas, que lleva 30 años haciendo mediciones electorales y ha sido muy preciso. En todas las elecciones que hemos tenido ha acertado. ¿Por qué no va a acertar ahora? Según esta encuesta, estamos 15 puntos arriba en intención de voto. La más reciente que acabamos de conocer, la de la Sid Gallup, o la de la empresa Greenberg, una empresa prestigiosa de los Estados Unidos, nos da entre 13 y 14 puntos de diferencia.
¿Qué significa eso? De que la población ha adquirido confianza, porque la población podría estar hastiado del partido Arena, pero no necesariamente endosarle su confianza al FMLN, no necesariamente creer en esta propuesta programática que estoy haciendo yo como candidato, y incrementar el número de los indecisos. Ya ha habido otros países donde hay un hastío y un rechazo hacia el gobierno en turno, hacia el partido de gobierno en turno, pero no hay una confianza hacia la oposición, y entonces crece el número de indecisos. Aquí el número de indecisos se ha venido reduciendo progresivamente y no se supera más que el 13 o el 15% de indecisos. ¿Qué es lo que lo explica? Que la población percibe a una fuerza política mucho más madura y con mayor capacidad para gobernar. Además, la población ha celebrado también mi candidatura. Yo no provengo de las filas del FMLN, soy un advenedizo. Me he dedicado al ejercicio periodístico durante más de 21 años. Esto me ha dado cierta presencia pública. Por supuesto que hay presencias públicas de presencias públicas, hay periodistas de periodistas. Yo he acumulado un importante capital de credibilidad, que es el que ahora se pone en función de las elecciones. Dicho de otra manera, mi capital político acumulado, que estaba basado fundamentalmente en la credibilidad y en la confianza de la población hacia el trabajo periodístico, ahora se ha traducido en capital político electoral. Y se endosan esos niveles de confianza. De tal manera que yo me atengo a los hechos y a los resultados. Las encuestas están registrando esa mayor confianza, y el discurso y el planteamiento programático del FMLN refleja también una mayor madurez, un mayor entendimiento de las circunstancias que vive el país, de los problemas que hay que resolver. Y eso está planteado en el programa de gobierno y en las prioridades que definimos en el programa de gobierno. Señor Funes, en su primera respuesta usted tocó un punto medular, y es el tema del crecimiento económico y la importancia de las remesas para un país como El Salvador. Hay una coyuntura económica internacional que nadie esperaba. ¿En qué medida afecta esta crisis internacional la propuesta original que ustedes presentaron para gobernar a El Salvador en términos económicos? Sepa usted que la recesión que está viviendo Estados Unidos no es de ahora. Oficialmente se ha aceptado que esta recesión viene de un año atrás. La crisis financiera internacional que tiene su epicentro en los Estados Unidos seguramente que va a golpear a países como el nuestro. Yo diría que en la región centroamericana el país que más se va a ver golpeado por la crisis es justamente El Salvador, en razón de una serie de factores. La tercera parte de nuestra población viviendo en Estados Unidos. Esa población que vive y trabaja en Estados Unidos genera, en términos de divisas, el equivalente al 19% del PIB. Las divisas que ingresan en concepto de remesas familiares, que son las ayudas solidarias que envían las familias que viven en Estados Unidos a quienes nos hemos quedado acá, equivalen al 92% de las exportaciones totales. Pero ya comenzaron a decrecer esas remesas. De hecho, el reporte último que conocí del Banco Central de Reserva es que en el último mes las remesas se han reducido un 4%. Siguen creciendo, pero a un ritmo más lento. ¿Qué es lo que explica esta pérdida de dinamismo, esta pérdida de impulso? El hecho de que los salvadoreños y salvadoreñas, como muchos hispanos, están perdiendo sus empleos en Estados Unidos. Porque es en los sectores donde están empleados los hispanos los que más se están viendo golpeados por la crisis. No creo de que al final la reducción sea drástica. Se reducirá el ritmo de crecimiento de remesas, pero no en una forma drástica, tal como para hacer colapsar la economía salvadoreña. El tiempo no nos daría para poder, para el caso, generar los suficientes empleos como para todos aquellos que se fueron a los Estados Unidos justamente buscando empleo, regresen a El Salvador por la pérdida de empleo en Estados Unidos y se coloquen en un empleo decente acá en El Salvador. Nuestra economía no tiene la capacidad de recuperarse a tal nivel de generar los empleos que se están perdiendo en El Salvador, en Estados Unidos, porque incluso aquí en El Salvador también se están perdiendo empleos. En la industria de la construcción, en el sector agropecuario, en el sector de servicios, particularmente en la banca, en la maquila. Llevamos ya a esta altura, la segunda semana, el mes de diciembre, llevamos ya perdidos por lo menos entre 12,000 y 15,000 empleos que tendrán que reponerse. En buenas cuentas, nuestro diagnóstico partió de que el escenario con el que íbamos a recibir el país en caso de ser favorecidos por el voto popular iba a ser muy difícil y los márgenes de maniobra muy reducidos. Por eso es que estuvimos de acuerdo y dimos nuestros votos en la Asamblea Legislativa para adquirir dos créditos, uno con el Banco Mundial y otro con el BID, que totalizan 950 millones de dólares para reestructurar la deuda, porque de esa manera le bajábamos la carga al próximo gobierno, sea del partido que sea.
le dejábamos márgenes de maniobra mayores de los que tendría si tuviera que hacer los desembolsos para honrar sus compromisos adquiridos anteriormente. Solo en el 2011 hay que hacer un desembolso de más de $1.000 millones para honrar la deuda previsional. Con el crédito adquirido podemos bajar un poco la carga que implica la deuda, hacer desembolsos menores, y esto nos liberaría cada año aproximadamente unos 60 o 70 millones de dólares que pueden destinarse para otras obras, sobre todo de impacto social, que permita hacerle frente a la crisis actual. El país lo vamos a recibir en condiciones difíciles, pero no significa que no podamos enfrentar esas condiciones. Lo que le ha faltado a este gobierno es capacidad de previsión. Figúrese usted, de las crisis que hemos debido enfrentar, está también la crisis provocada por los altos precios de los alimentos y de los commodities a nivel internacional. El Salvador era un país que, si bien es cierto, no era autosuficiente en la producción de alimentos, pero sí al menos producía lo suficiente como para que lo que tuviéramos que importar cada vez fuera menor. ¿Qué ocurrió de 20 años para acá? Los diferentes gobiernos de Arena trabajaron deliberadamente por desmontar la infraestructura de apoyo gubernamental a la producción de alimentos, en el entendido que le resultaba mucho más conveniente y barato al país importar alimentos, comprarlos afuera, que producirlos localmente. ¿Qué ocurre ahora? Si fuéramos productores de alimentos como Argentina, por ejemplo, podríamos haber aprovechado la coyuntura de altos precios internacionales de los alimentos para hacer entrarle más divisas al país. Todo lo contrario, estamos pagando más por los alimentos que tenemos que comprar en los países vecinos. Le tenemos que comprar maíz a Estados Unidos, le tenemos que comprar frutas y hortalizas a Guatemala, arroz a Honduras, frijol a Nicaragua, a los precios elevados en que se encuentra en el mercado internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Este gobierno no ha tenido capacidad de previsión, y eso es lo que tenemos que desarrollar. Sabíamos que la economía de Estados Unidos iba a entrar en recesión y que por lo tanto nosotros nos íbamos a ver seriamente golpeados por las remesas que recibimos de Estados Unidos. Sabíamos de que el precio internacional del crudo nos iba a acabar golpeando porque no producimos, no tenemos petróleo y tenemos que importar. Y una parte de la energía que consumimos la producimos a base de la quema de combustible, y eso hace que la energía sea más cara. Esos problemas el gobierno los pudo haber previsto llevando a cabo medidas de impacto, de choque. Cuando se contrae el crédito, como ha ocurrido en este momento, el crédito privado, los gobiernos sensatos llevan a cabo políticas anticíclicas, que son las que no hemos tenido. Y en parte no las tenemos porque no tenemos recursos. Necesitamos entonces hacerle llegar más recursos al fisco para poder inyectar recursos públicos en el momento en que el crédito privado se contrae. ¿De dónde obtenemos esos recursos? De un endeudamiento responsable, y por eso es que estamos de acuerdo en que se busquen recursos en la banca multilateral, pero bajo condiciones preferenciales, y de un mayor esfuerzo interno, incrementando el esfuerzo por combatir la evasión, la elusión y el contrabando, y de esa manera le hacemos llegar más recursos al fisco. En este sentido, cuando usted se refiere de condiciones, llamémoslas así, más cómodas para El Salvador, ¿significa también que va a buscar una aproximación o un acercamiento mayor al cono sur latinoamericano, que está ocupado precisamente más que nadie en la región, en buscar alianzas estratégicas de hombro a hombro a nivel regional para efectivamente poder contrarrestar toda esta crisis internacional? Mi apuesta internacional parte de la situación en la que nos encontramos, justamente por no haber diversificado nuestras exportaciones y por tener orientada la mayor parte de nuestras exportaciones al mercado guatemalteco. Solo entre Guatemala y El Salvador controlamos el 60% del intercambio comercial de la región centroamericana. Y a esto agréguele que también destinamos una parte importante de nuestras exportaciones hacia los Estados Unidos. ¿Qué pasa ahora con el hecho de que la economía estadounidense ha entrado en recesión? Se reduce la capacidad de compra, se disminuyen las exportaciones por el bajo poder adquisitivo de los estadounidenses. Al reducirse las exportaciones, perdemos divisas y perdemos empleo. Y eso impacta sensiblemente en la economía. Tenemos que buscar la diversificación de nuestras exportaciones, buscar nuevos destinos para nuestras exportaciones. Pero para dar esos pasos, tenemos primero que fortalecer la integración centroamericana. Antes de constituir cualquier otro bloque regional, yo le apuesto primero a fortalecer el bloque centroamericano. La integración que se ha dado no es una integración como debería de tener El Salvador y particularmente Centroamérica, quien viene abrazando proyectos integracionistas desde hace 40, 50 años atrás. Falta la integración real de las economías.
Y en ese sentido hay que hacer esfuerzos para lograr la unión aduanera y para la libre movilización, no solo de capital, sino que también de recursos humanos en la región centroamericana. ¿Pero es posible eso sin el consentimiento de un país como Costa Rica? Es difícil sin el consentimiento de Costa Rica, pero se pueden hacer esfuerzos con los otros países de la región. De hecho, ya se ha constituido el llamado Triángulo Norte, que ha permitido unificar criterios en materia integracionista a Guatemala, Honduras y El Salvador. Lo ideal es involucrar en este esfuerzo a Nicaragua y a Costa Rica. Pero ahí dependemos también de los grupos de poder en Costa Rica que se resisten a un mayor esfuerzo integracionista. Sus razones tendrán. Yo parto del hecho de que El Salvador y toda Centroamérica no es viable si no es actuando en bloque. Y por eso es que celebro los esfuerzos que están haciendo para suscribir un tratado que va más allá del intercambio comercial o de aumentar el intercambio comercial con la Unión Europea, bajo el entendido de que este solo será posible, este acuerdo o tratado de asociación, si se firma en bloque. Pero ahí hay una primera apuesta, el fortalecimiento de la integración regional. Hay que voltear más al sur, y por eso es que yo estoy interesado en lograr mayores niveles de intercambio comercial y mayores niveles de apoyo, tanto cooperación económica como cooperación técnica de parte de países del sur, como Brasil, como Chile, como Argentina. Ha entrado en el debate la discusión de que si El Salvador debe formar parte o no del ALBA, que ha promovido el presidente venezolano. ¿Qué es lo que he dicho yo? No tengo nada en contra del ALBA, pero antes de privilegiar la relación con Venezuela, debo de privilegiar la relación con los Estados Unidos, por una sencilla razón. Aquí no tienen que ver ideologías de por medio. Es un suicidio para El Salvador si nosotros afectamos las relaciones con Estados Unidos tomando en cuenta que tenemos la tercera parte de nuestra población viviendo en Estados Unidos. Y tenemos que garantizarle estabilidad migratoria y laboral a los 2,8 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos. Ningún otro país de América Latina, y yo me atrevería a decir del mundo, tiene a una tercera parte de su población viviendo fuera del territorio nacional y concentrada en un solo país, como es el caso de la nuestra. Sé que hay otros países como México, Guatemala mismo, Honduras, Nicaragua, que tienen a sus habitantes, una parte de ellos viviendo en Estados Unidos, pero en términos porcentuales, el hecho de que la tercera parte esté viviendo allá, eso nos crea un escenario que no podemos pasar por alto. Yo no voy a suscribir ningún acuerdo regional que ponga en riesgo la relación con los Estados Unidos. Si el ALBA es de beneficio para el país, en la medida en que podemos hacer llegar flujos de cooperación y flujos de intercambio comercial con los países que forman parte ahora de esta iniciativa y particularmente con los países del Cono Sur, bienvenido. Pero si se trata de un proyecto regional que en lugar de garantizar esos flujos pone en riesgo nuestra relación con los Estados Unidos, entonces hay que pensarlo y hay que verlo con mucha cautela. ¿Distintos viajes ha realizado usted a Washington, específicamente para despejar ciertas reticencias que se sienten allá ante un posible triunfo de una exguerrilla como la que usted encabeza? ¿El nuevo gobierno de Estados Unidos le da mayor margen de maniobra con Barack Obama en la presidencia para lograr una relación más estrecha, más estratégica? Yo diría que sí, históricamente mi partido ha tenido una relación más próxima con el Partido Demócrata que con el Partido Republicano. Esto no quiere decir de que no puede construir una relación de respeto mutuo con el liderazgo republicano, que hay que hacerlo, independientemente de que dentro de una semana ya no va a estar más al frente del Ejecutivo, pero es una fuerza política importante y nada despreciable. Yo diría que las condiciones en que gana el senador Obama y su mismo proyecto nos permite abrigar la posibilidad de construir una relación diferente, una relación de entendimiento. Yo lamento, por ejemplo, que para las elecciones del 2004, las elecciones presidenciales de nuestro país, hubo declaraciones de funcionarios de la administración estadounidense que pusieron en entredicho la independencia del proceso electoral que estábamos viviendo y dejaron en mal predicado a estos funcionarios. Por ejemplo, el señor Roger Noriega se atrevió a decir en tiempos de que era subsecretario adjunto para asuntos hemisféricos, se atrevió a decir de que si ganaba el FMLN, inmediatamente se rompían las relaciones con Estados Unidos y esto afectaría a millones y millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos y vendrían deportados y se acabarían las remesas. Eso acaba influyendo en el ánimo del elector. Los salvadoreños no pueden votar si no es en el territorio nacional,
pero quienes viven en Estados Unidos influyen mucho en el ánimo de los que vivimos acá en El Salvador. Una declaración de un funcionario de esa talla, como también la que dio el congresista Tom Tancredo, que dijo que iba a legislar para dificultar el envío de remesas si el FMLN ganaba la elección en aquel entonces, o las propias declaraciones del hermano del presidente Bush, el señor Jeff Bush, gobernador de Florida, quien también dio declaraciones en ese sentido. Ese tipo de declaraciones crean un clima de zozobra que no le conviene al país. Esos acuerdos los he logrado con la administración actual, con el señor Tom Shannon del Departamento de Estado, con quien me he reunido en una oportunidad y espero reunirme pronto para justamente dejar claras las reglas del juego. Queremos relaciones de respeto. No estoy planteando relaciones de enfrentamiento. Estados Unidos y El Salvador hemos construido a lo largo de la historia una alianza importante, pero la tenemos que poner en función de problemas que son comunes. El gran problema que enfrentamos y que representa una amenaza tanto para El Salvador como para Estados Unidos es el de la pobreza. En la medida en que nuestros países sigan siendo pobres y en la medida en que nuestros países se mantengan las grandes diferencias y las grandes desigualdades sociales y no se acorten ni se cierren las brechas sociales, eso pone en riesgo no solo la seguridad de El Salvador, sino que también la seguridad de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos tiene que recibir la cantidad enorme de contingentes poblacionales que provienen de América Latina? Porque en América Latina no se logran ni los bienestares ni el crecimiento económico que genere el suficiente empleo como para retener a su recurso humano. Vamos a reducir la cantidad de salvadoreños que se van a Estados Unidos, que ahora es a razón de 400 a 500 compatriotas cada día. Cada día salen de El Salvador entre 400 y 500 salvadoreños, hombres y mujeres. Vamos a reducir ese flujo migratorio y la presión que ponemos sobre la frontera de Estados Unidos y vamos a calmar las ansiedades de quienes creen que los hispanos son responsables de los problemas que vive Estados Unidos. Vamos a reducir esas ansiedades en la medida en que reduzcamos los flujos migratorios, pero solo vamos a reducir los flujos migratorios si aquí generamos el suficiente empleo y los suficientes salarios dignos para que no se vayan a Estados Unidos. Y eso solo construyendo una relación de socios estratégicos entre Estados Unidos y El Salvador que permite estimular el crecimiento de la economía, pero también lograr mayores niveles de bienestar social. Ese es el tipo de relación que queremos construir. Una relación que también tiene que estar basada en el respeto. Pero mientras hayan declaraciones como las que tuvimos de algunos funcionarios de la administración estadounidense en el 2004, eso pone en riesgo no la relación, pone en riesgo la credibilidad del proceso, la independencia del proceso, porque es a los salvadoreños a quienes nos corresponde y únicamente a nosotros decidir el destino de nuestro país. Usted toca el tema de la pobreza, un aspecto medular efectivamente, pero a él se suma el problema de las maras, la violencia que enfrenta el país y el tema del narcotráfico que está inmerso completamente en toda la región y que está afectando, empezando a afectar directamente a El Salvador con la relación entre narcotráfico y maras. ¿Cuál es su enfoque integral sobre este punto? Aquí hay que tener un claro diagnóstico de cuál es el origen del problema de las maras en el país. Las maras han dejado de ser movimientos de adolescentes rebeldes en contradicción con el status quo y han pasado a estar contaminadas y vinculadas al crimen organizado. Pero es un problema que se ha dejado crecer. Yo no sé si deliberadamente, pero el hecho es que se ha dejado crecer. ¿Por qué un adolescente abandona a su familia y se integra a una mara? Porque proviene de un hogar desintegrado, proviene de un hogar donde no reina la armonía. Hay que reducir los niveles de violencia intrafamiliar para que entonces no se crean las condiciones de expulsión de niños y adolescentes que van a buscar refugio en las pandillas. Todo adolescente necesita un arquetipo humano al cual emular, al cual seguir. Ya no son los padres ni las madres, ya no son los maestros, ya no es el sacerdote, el párroco de la comunidad, ahora es el pandillero, el jefe de la pandilla. Se han trastocado los valores. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar en la reconstrucción del tejido social dañado. Y eso pasa necesariamente por fortalecer la educación en valores y por fortalecer la unidad familiar. Pero para fortalecer la unidad familiar tenemos que resolver los graves problemas económicos y sociales que padecen muchas familias salvadoreñas, sobre todo del campo, de las zonas rurales. Yo siempre he dicho que la mejor política contra la delincuencia es la política preventiva. Y la mejor política preventiva es la inversión en recursos humanos, fundamentalmente en educación. Los jóvenes que se integran a las pandillas están faltos de oportunidades de estudio y de empleo. De cada 3 salvadoreños que se gradúan en educación media, en bachillerato o en high school, como se conoce en Estados Unidos, 2
piensan irse a estudiar o a trabajar a los Estados Unidos. La mayoría trabaja en Estados Unidos porque aquí no ven oportunidad de continuar sus estudios. Tenemos que reforzar el presupuesto público para educación, particularmente de educación media y universitaria, para que hayan oportunidades de estudio para los jóvenes. Pero también tenemos que ofrecer oportunidades de empleo. Tenemos que incentivar a las empresas, darles incentivos fiscales para que abran nuevas plazas de trabajo y estén dedicadas a jóvenes entre 18 y 29 años de edad. El joven que está trabajando, que está estudiando o que asiste a un juego, que practica deporte, no cae en el mundo de las malas. El joven que encuentra en su grupo familiar la unidad, el amor, el afecto necesario, no lo va a buscar a las pandillas. Para ello entonces tenemos que invertir mucho en prevención social. Además, por supuesto, sin descartar el que tenemos que llevar una política más agresiva de represión del delito, perfeccionando a nuestras policías, capacitándolas en investigación del delito, dándole más instrumentos para perseguir a los delincuentes, depurando los mandos policiales, porque como en muchas policías de la región centroamericana, nuestra policía también está contaminada por el crimen organizado y hay que depurarla. ¿Y esa sería el arma efectiva de ustedes para enfrentar el tema del narcotráfico, que insisto es un aspecto dominante y que va a ser más dominante aún en los próximos años en la región? El narcotráfico es la mejor expresión del crimen organizado, pero ¿por qué es organizado? No solo por el alto nivel de organización de sus estructuras, que están diseñadas para delinquir, sino porque también gozan de protección de agentes activos del Estado. No existe narcotráfico o crimen organizado en general si no hay protección del Estado. El narcotráfico ha tenido la habilidad de penetrar la policía, de penetrar el Ministerio Público, de penetrar los órganos jurisdiccionales de administración de justicia, de penetrar los tribunales de justicia, de penetrar el gobierno. Y el narcotráfico recibe protección de todos estos agentes activos del Estado. El narcotráfico prospera en nuestras regiones porque existe un clima de impunidad, porque de el 100% de los delitos que se denuncian, apenas un 3% acaba en una sentencia firme. Por poca preparación de la policía y del Ministerio Público, que no puede aportar las pruebas que le permita finalmente al juez juzgar y sentenciar, pero también por los niveles de corrupción y de penetración del narcotráfico en estas estructuras del Estado. Para combatir el narcotráfico necesitamos una mayor dosis de voluntad política. Nuestros gobernantes no han querido enfrentarlo, porque al enfrentar el narcotráfico van a tocar intereses sensibles, porque no cabe ninguna duda que hay una clara vinculación entre jefes o capos del narcotráfico, del crimen organizado en general, con algunos agentes activos que están enquistados en el gobierno, en la policía, en la fiscalía o en los tribunales de justicia. Tenemos que llevar a cabo un esfuerzo nacional por recuperar la institucionalidad del país, y en la medida en que las instituciones y las leyes funcionen, no solo la democracia es viable, también podemos combatir flagelos como este que usted me menciona. ¿Usted es periodista? Sabe perfectamente que la prensa en El Salvador está dominada por fuertes grupos de derecha, prácticamente. Y ha sido un problema que se ha visto y repetido en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en Paraguay. ¿Cómo piensa Mauricio Funes, en caso de ser electo presidente, tratar este tema con la prensa? Uno de los grandes desafíos es enfrentar justamente lo que otros han llamado con mucha precisión la dictadura mediática. Yo soy periodista, pero no por ser periodista tengo un trato privilegiado por parte de los colegas periodistas, todo lo contrario. En El Salvador, como en muchos países de la región centroamericana, la prensa obedece a intereses que muchas veces están vinculados con grupos económicos o con partidos políticos de derecha. No es que entonces la solución es hacer de que la izquierda se haga de sus medios. Lo que debemos de hacer es estimular mayores procesos de apertura y de estímulo de la discusión, del debate, de la deliberación. Eso es lo que está pasando en esta campaña. El debate, la deliberación, la discusión pública está siendo sustituida por una campaña gris, unilateral, que busca desacreditar al adversario en lugar de estimular la amplia discusión de las plataformas programáticas. Este es un obstáculo que vamos a enfrentar. Pero es la realidad donde me ha tocado vivir, donde me ha tocado ejercer el periodismo, y es la realidad que tengo que asumir, donde me ha tocado asumir la candidatura a la presidencia de un partido de oposición que en el pasado fue guerrilla,
pero que ha trabajado 17 años por construir la institucionalidad democrática que nuestro país necesita. Esfuerzo que no ha sido bien entendido por la mayoría de los medios de comunicación, porque buena parte de esto responden a intereses que no tienen nada que ver con el proyecto político del FMLN. En la medida en que nosotros derrotemos a la derecha, vamos a derrotar la mentira y el miedo. Y en la medida en que derrotemos la mentira y el miedo, también vamos a derrotar a aquellos medios de comunicación que se casaron con estos proyectos políticos y que, yo diría, en un acto suicida, han terminado yendo a la cama y acostándose con el poder, porque acabaron vulnerando o violando su independencia editorial, su independencia de criterio editorial. Pero al final son los pueblos los que castigan a los medios de comunicación que no son objetivos, que no son confiables, porque dejan de leerlos, dejan de verlos, dejan de escucharlos. Es lo que ha pasado con los partidos políticos. Los pueblos han buscado personajes fuera de los partidos políticos, outsiders, porque han castigado las instituciones partidarias en la medida en que las instituciones partidarias no han estado a la altura de las exigencias de los pueblos. Y se entró en una crisis de confianza de los partidos políticos que llevó finalmente a depositar la confianza en agentes externos a los partidos políticos. Lo mismo puede pasar con los medios de comunicación. Pueden entrar en una crisis de confianza. La gente les puede dejar de creer. Por eso es que hay que estimular también procesos de comunicación alternativos que no necesariamente tienen que estar vinculados a partidos de izquierda, pero sí que trabajen con una visión diferente, más democrática y plural, en el entendido de que al final de cuentas los pueblos no tienen los gobiernos que se merecen, sino que los pueblos tienen aquellos gobiernos que el nivel de información y de debate público les permite a los pueblos escoger. La mejor de las suertes y en nombre de Radio Nederland, nuestro agradecimiento por este tiempo. A ustedes, un saludo a toda la audiencia que tiene Radio Nederland, no solo en América Latina, sino que en el mundo entero. Y por supuesto también celebro el profesionalismo con el que ustedes se desempeñan y la contribución que están dando a este proceso electoral salvadoreño al introducir certidumbre en la medida en que estimulan la discusión pública de nuestras ideas programáticas que tenemos como candidatos. Muchas gracias.